Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 20 de julio del 2022. Wow, calor, 27 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, el mundo entero quemándose, señores. Imagínense ustedes, Londres en esta época es una ciudad donde es lluviosa. Tú coges 4 o 5 días que te puede haber un solecito, pero normalmente está templado, hay que andar con un chalequito, con abrigo, con una cosita light, aunque sea verano. 40 grados Celsius, 104 grados Fahrenheit. París igual, París, bella, hermosa ciudad, donde uno bebe en las calles, en los cafés y las cosas, ardiendo, quemándose los bosques. Lo mismo en Portugal, hasta en Marruecos vi. En Estados Unidos no hay de otra, la misma situación. Y todo eso, ¿usted sabe lo que es? Cambio climático. Y el pasado presidente de los Estados Unidos, el golpista de Donald Trump, el ignorante para mí, delincuente por demás, decía que el cambio climático era un cuento chino. Porque la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Pues así está el mundo, quemándose realmente en términos literales. Un incendio gigantesco en Londres, en la ciudad. Imagínense usted, 40 grados Celsius. Aquí tenemos 27. Hoy día, ahora mismo tenemos 27 y la sensación térmica es 31 por la alta humedad que nosotros tenemos. Pero imagínense usted, entonces, el 1% del 1% de la población tiene aire acondicionado. Usted se da cuenta, porque lo que se tiene es calefacción. Pues yo recuerdo haber estado en una ocasión en un noviembre en Madrid y se supone que con abrigo, saqué todas mis cosas y hacía calor, un invierno rarísimo. Cuando yo llegué aquí al país, veo un día almorzando que pasan en uno de los programas de eso de noticias y dice Madrid, 10 grados. Después que había venido, y después veo Constanza, menos 4 grados, San Juan, 12 grados. Digo, pues no puede ser que en mi pueblo esté a la misma temperatura que está Madrid. Entonces, cuando yo estuve allá, hacía un calor y entonces estaba uno ahogándose en el hotel porque habían desconectado ya para esa época el aire acondicionado. No estaba, parece, el sistema central, lo que fuese. Abrir las persianas, pues estaba uno ahogándose en pleno Madrid. Imagínense usted en noviembre. Pero así anda el mundo, el cambio climático, se iba a avanzar. Ahí le ha bloqueado el senador de Wisconsin, senador Manchin, todos los planes. Ese es demócrata, pero ese le está haciendo un favor a Trump y a los republicanos que ni con cuartos se los pagan. Lo que pasa es que él representa intereses económicos de los carboneros de Wisconsin, que le dan billete por un tubo y le financian la campaña. Él fue gobernador, una persona dice, yo advertí que era la inflación, sí, pero la inflación, esas medidas que están contempladas, aquel paquete de 3.5 trillones que se tuvo que bajar por él a 1.75, se acordó, ahora la está bloqueando. Que solo va por el Affordable Care Act, para el asunto de salud, el Obama, cosa ese, 2 o 3 cositas, pero un lío le ha armado y ahora le ha bloqueado el paquete de cambio climático también a Biden. Y el presidente Biden con los números en el suelo. Porque cuando un presidente tiene buenos números es difícil que se anden por ahí peleándose porque los aplasta, ¿no? Hasta apoyando a cualquier otro y lo elimina. Lo que está haciendo Trump, que tiene secuestrado al Partido Republicano. Pero la justicia es el que le va a cobrar a Trump todos sus desmanes. Bueno, así está el mundo, literalmente quemándose. Y como dice el refrán, éramos muchos y Rian parió la abuela. Viene la guerra de Irán, de Ucrania, la invasión rusa, y complica más el panorama. Que de por sí venía siendo complicado porque estábamos saliendo de la pandemia, y la pandemia implicó una situación novedosa a nivel internacional. Resulta que los furgones se quedaron de un lado y China, que viene siendo ahora mismo
la fábrica del mundo, que donde se generó el COVID, de donde se esparció, donde se expandió, cerró y cerraron todos los países del mundo y todos los medicamentos y las mascarillas. Ustedes se recuerdan, mascarilla, todo el mundo haciendo negocio con mascarilla y mandaban mascarilla, y en Turquía incautaron un avión, porque eso es como esas películas apocalípticas que usted ve en la televisión, que hacen así, de que después de una guerra mundial, de una qué sé yo qué, una catástrofe nuclear, que la gente anda matándose por cualquier cosita y un paquete de tigre, como las hienas en la selva, ¿verdad? Con bandas y ese tipo de cosas, tipo Haití. El grande se come al más chiquito y los malos son los que se imperan y se imponen. Esas cosas lo que hacen es que uno, bueno, aquí anda todo el mundo también en cierto modo así. Yo no sé. En definitiva, este mundo tiene que cambiar, señores, porque como vamos, no vamos bien. Como vamos, no vamos bien. Una cosa detrás de otra, salimos de la pandemia, se puso todo el mundo que lo que quería era protegerse. Estados Unidos hasta los otros días, vamos a decir en términos relativos, fue que vino a permitir que se distribuyeran de las vacunas, que se aceleraron la fabricación, y ahora mismo acaban de aprobar la Novavax, diferente, casi con el esquema anterior de vacunas, no la del mRNA mensajero, ¿verdad? Del RNA, sino bajo el esquema anterior, parecida a las AstraZeneca, pero bueno, están recomendando la cuarta dosis, por cierto. Pero bien, lo que quiero decir es que se dieron todas esas situaciones post pandemia de lo que se conoce como la cadena del supply chain, la cadena de suministro, las interrupciones en la oferta, en la producción, y yo este tema lo he trabajado bastante en el programa, pero eso complicó. Pensaban todos los bancos centrales, los analistas, los economistas, que esto iba a ser un asunto transitorio, de ese choque de oferta, pero la situación se complicó y ahora no ha sido transitorio, ya se ha ido como cuando hace metástasis, y la inflación ha hecho metástasis en todas las economías realmente. Bueno, y después vino entonces, ¿verdad?, el problema este de la guerra, para complicar aún más las cosas con el incremento de los commodities, sí, cereales, trigo, soya, sorgo, aceites vegetales, minerales, hasta el litio. Y los chips y los combustibles, por supuesto, y las sanciones obligatorias que ha habido que ponerle al agresor, al oso agresor ruso, para ver si coge cabeza. Pero bien, así las cosas en nuestro país, pues hemos tomado decisiones por aquí, por allá. Ayer hablábamos de la poca, en nuestro parecer, de la poca afinación que tiene la gestión cuando teníamos 1.000 millones de préstamos, 27.000 en bonos soberanos que ya tenemos cogido, 3.500 que va en lo que va de año, a darle 1.500 millones, 1.500 pesos a 1 millón de familias, las tarifas y todo ese tipo de cosas, como que los impuestos que le quiere poner la DGI a uno. Entonces, tantas cosas como contradictorias, unas cosas que no van, y eso sonaba como cuando un piripipiao, un pericorripiao anda por ahí desafinado. Entonces, ayer dije, bueno, por lo menos una buena decisión, la posición de que dio a conocer en el día de ayer el ministro de Energía Almonte, en una visita al Listín Diario, y ya eso lo dijimos, eso fue el día anterior, porque salió en la primera en la prensa de ayer, y ya al mediodía el presidente se refirió al tema y dio lo mismo que había planteado el ministro Almonte, de que se iba a convocar a ver si se discutía, que las circunstancias habían cambiado. Y el presidente hoy nos da realmente el insight de lo que está pasando. Ustedes ven que yo les decía ayer, bueno, el problema es que hay muchas quejas, junto con apagones, juntos con incrementos de tarifa a sectores que le ha subido hasta un 48%. Ellos le han dejado la tarea nada más a la superintendencia. Y no es asunto de la superintendencia, es asunto de Hacienda, que dice, yo subsidio con 10, yo subsidio con 20, como se hace con los combustibles. Yo decía, ¿por qué con los combustibles y no aquí?
que de hecho está afectando a los de menor consumo, porque el que tiene menos ingresos tiene menor consumo, 2 bombillitos y ya. Pero el que tiene aire acondicionado central y ese tipo de cosas, entonces hay una regresión cuando debe ser una progresión. Ok, por docena sale más barato y ese es el concepto primigenio en la reforma, en una tarifa. Ahora hay gente hablando de estructura, hay que revisar la estructura. Ellos quizás ni saben de lo que están hablando. Pero la estructura tiene el nivel tarifario, la tarifa, nivel tarifario y estructura tarifario, que es la estratificación, los componentes por segmentos, por sectores. Y eso es un tema complicado y está estipulado en la ley y se hace un estudio y se valoran los parámetros y es una tarifa regulada, que la regula la superintendencia y la superintendencia lo único que hace es emitir la resolución correspondiente todos los meses en función de la cual sale el precio a cómo se vende la electricidad por el determinado segmento o sector. Punto. Eso es lo que hace la superintendencia. Ahora, si usted no quiere que yo ponga ese valor que dice, usted pone la parte que falta y eso se llama el Fondo de Estabilización de la Tarifa. Un subsidio que se creó desde la época del gobierno del presidente Mejía, Hipólito Mejía, en el 2002 por allá, y se ha ido utilizando. Entonces se decidió en el pacto que se iba a aplicar, se iba a ir desmontando ese subsidio, que se iba porque había subsidios cruzados y ese tipo de cosas, y eso está perfecto, porque la última vez que se subió la tarifa fue en el 11, y habían pasado 10 años, y obviamente ahí hay unas cosas, si subieron los combustibles, etcétera, etcétera. Bien, el punto es que eso se acordó, pero también se acordaron otras cosas en el pacto. Las pérdidas operativas, las pérdidas técnicas y de las pérdidas de las distribuidoras, reducir los gastos operativos. Entonces, eso es lo que se venía diciendo, nada más está, como quien dice, cogiendo piedra para los más chiquitos, en el sentido de que la carga la lleva el usuario y la superintendencia saliendo como el niño feo cuando realmente no tiene la culpa de eso. Y yo recuerdo y viví esa experiencia porque yo fui superintendente. Bien, entonces el presidente y Almonte lo valorábamos positivamente ayer, lo contrastábamos con lo de subirnos el impuesto de la DGI, hasta con lo de pagar los 1.500 pesos eso y lo de las parturientas haitianas, decíamos, bueno, aquí de lo que cogemos más préstamos sin ton ni son, todo eso lo decíamos, digo, pues esto está mal, pero esto está bien, y lo valoramos positivamente ayer, ¿correcto? Bien, el presidente ayer, entonces, explicó, por eso el periódico Listín Diario, bueno, lo trae un poco. Dice, Abinader tumba el alza del alza eléctrica. No es la tumba, ya lo que está subido, está subido. Detiene y manda una carta al CES, al Consejo Económico y Social, va a mandar para que se discuta. Bien, vamos a ver eso en detalle, pero ese es el titular del periódico Listín Diario, primera plana de hoy. Otro dice, congresistas de Estados Unidos critican tratos a cañeros haitianos en RD, pero que se lo lleven para Luisiana. El caucus negro. Ellos pueden llevar para Luisiana o hacerle plantaciones allá en Haití. Pero eso es lo de menos. Ahora yo les voy a dar lo otro, que es lo que yo siempre critico y por eso me refiero al tema con tanta acritud cuando oigo esas simplezas como a veces del director de migración cuando aquella tarjetica de que fronteriza a los haitianos, que aquí no hay nada casual, ni se está jugando una pelota suave. Esto es molinete, adebol puro. No, que eso no era nada, una tarjetita. Dice, no, te equivocaste, eso no es así, eso no es una tarjetita. Cuando no es una cosa es otra. Miren ahora con lo que sale el informe del Departamento de Estado del 2022, que la República Dominicana tiene la mayor población de apátridas en el hemisferio oeste. Según Estados Unidos, los papaúpes la matica. ¿Qué apátridas ni qué carajo? Haitianos sin documento que vienen de su país y viven aquí, se han quedado aquí, irregulares. Esos son apátridas, como no son apátridas los ilegales que viven en Estados Unidos. Sí, entonces, pero aquí esos escritos, seguramente el que esté el embajador dominicano ahora mismo en España, Juan Bolívar Díaz, que escribe ese tipo de cosas, que lo he escrito, recuerdo haber leído artículos con eso, dice, la República Dominicana tiene la mayor población de apátridas del hemisferio.
Una ley del 14 creó un mecanismo para proporcionar documentos de ciudadanía y un proceso de naturalización. Eso fue Danilo y Montalvo, que nos dominicanizaron un viaje de haitiano que no correspondía por la ley de la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional. Dice, pero la ley no se ha aplicado adecuadamente, lo que deja al menos 135,000 dominicanos. Ese señor que está ahí es el que escribe ese tipo de cosas. Pero tenemos otro, igual que era ahí en migración, en el Instituto de Migración, apellido Lozano. Entonces, dominicanos de ascendencia haitiana, ¿qué dominicanos ni qué carajo? Haitianos sin documentos. Nosotros, jus sanguinis, dice la Constitución de la República Dominicana aprobada en el 10. Quizás por eso se quería cambiar la Constitución, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para metiéndose aquí, que ha habido que ponerle en su puesto, y me alegro bastante porque en el 16 el presidente Abinader estaba en medio con ese grupo y habló en contra de aquella vez de la sentencia de la 168.13, que quiere que nosotros cambiemos el jus sanguinis de la Constitución nuestra. ¡Qué bien, eh! Entonces, oye lo que salen los congresistas, los del Black Caucus, ahí hablando de que las plantaciones aquí, si no quieren, llévenselo para Luisiana, que son primos. Entonces, mira, 135,000 dominicanos que no se le ha dado documentación, haitianos, mostrencos. Dice, se resaltó el estado de vulnerabilidad de dominicanos con raíces haitianas. ¿Qué es dominicano con raíces haitianas? No hay dominicanos con raíces haitianas. Hay haitianos y hay dominicanos que no logran regularizar su estatus migratorio. Denle visa. El embajador Brustey, que el que estaba casado con otro hombre, que fue una vez que le quitaron la visa a Roberto Rosario en la Junta Central, fue por eso, porque no le querían dar documento a los haitianos. Vayan denle pasaporte verde allá y llévenselo para Estados Unidos. Claro, le tiraron los caballos en McCullan, en Texas, y nos lo quieren mandar para nosotros para acá. Presidente, abre el ojo. Ahora es que usted tiene que vocear duro, como yo decía ayer. Ok, ahí la ONU ahora, pero va a quedarse hasta el 23. Pues ahora nosotros vamos a repatriarlo a todo el que ande aquí ilegal y cerrar la frontera de verdad, porque esto no es un juego, esto no es una carrera de velocidad, esto es resistencia, esto es para permanente. Y si no dormimos, vamos a perder la República Dominicana, y los enemigos los tenemos dentro del gobierno, en la sociedad civil, en las ONG, y ahí esperando echarnos el lío a nosotros. Los americanos, míralo ahí, ya gastamos más de 2,000 millones de pesos regularizando haitianos a la cañona. Mira el lío que armaron los otros días ahí en la plaza, en el monumento en Santiago, un rebú. Ya esto es de ellos. Tuvo la gente, el dominicano, que salir corriendo porque esos salvajes andaban tirándose piedra y botella y palo y machete. Y en Casa de Campo, como agredieron a uno, porque entonces así, y vamos a seguir durmiéndonos aquí. Míralos ahí, los enemigos como están. Eso es el Departamento de Estado, pero eso está escrito desde aquí. Puede usted apostarlo. Países cuyos gobiernos no cumplen plenamente las mínimas normas de la ley de protección de las víctimas de trata. Nosotros aquí los haitianos cruzan como le da su maldita gana por la frontera y lo que hay que pararlo. Entonces, ve lo decía ayer, 32,000 haitianas vienen a parir aquí, dice el de Senasa, que la ley fue que las parturientas. ¿Qué ley del carajo? Y las embarazadas que van y se tratan y se curan en el hospital, esas también. Y nosotros tenemos que pagar impuestos para que las haitianas vengan a parir aquí. Aquí hay que pagar, aquí hay que ponerse los pantalones, señores. Aquí hay que tomar conciencia y saber qué es lo que nosotros nos estamos jugando la dominicanidad, ¿eh? Así mismo, para que usted lo sepa. Para que usted lo sepa y después nos vamos a lamentar. Después nos vamos a lamentar. Pues bien, dejando eso de lado, había que decirlo, y duro. Y a los congresistas norteamericanos que se vayan a meter en sus problemas allá, bueno, frecos y atrevidos. Y el Departamento de Estado que atienda su cartón.
Pues bastantes bolas que se le pasan por debajo. Y ustedes ni son ni the best ni the brightest, como escribió aquel libro que yo leí sobre la guerra de... Ustedes han metido la pata y viven metiendo la pata en todos los sitios. Mira lo que hicieron en Afganistán. Mira lo que pensaban que iba a pasar en Ucrania. Ustedes no son ni the best ni the brightest. Ustedes son tan burros como cualquier otro. Y hay inteligentes como en cualquier otro lugar, como los hay aquí también. Ustedes podrán tener un poquito menos de melatonina, de que yo qué, de melanina, pero más nada. De estos no son ni más brillantes ni más inteligentes que nadie. Para que estemos claros. Bien. Bueno, el presidente se refirió al tema de la tarifa y dijo que se detendrán posteriores alzas. No es como dice el periódico, que se va a, como decía el titular, tumba el alza. No, no se tumba, las alzas están. Lo que se van a detendrán las subsiguientes, porque el acuerdo es que trimestral se suba la tarifa, se aplique la tarifa técnica a la que reciben los usuarios. Pues bien, dice que el gobierno ha decidido hace una semana detener las posteriores alzas, las que vendrían, las que están ya, hasta que cambien las circunstancias económicas. Dice que el gobierno ha decidido revisar el pacto eléctrico que fue firmado en este gobierno. Es verdad. Entonces, como le decía, no vamos a entrar de nuevo en eso. Lo que pasa es que el pacto hablaba de otras cosas adicionales a la tarifa. No solamente era la tarifa, eran los gastos operativos, eran las pérdidas de la distribuidora y entre otros parámetros. Que el pacto fue firmado y que por los que ahora dice que no están de acuerdo. Eso no sé, eso es una interpretación del presidente que hace, pero no es que no se estén de acuerdo. Se ha hablado, y yo recuerdo, a mí me tocó estar una vez en San Francisco de Macorís, la primera alza, y es verdad, el gobierno ha asumido una proporción. El punto es, y ayer lo decía yo, que el gobierno también alardea o se enorgullece de que está dando 90 y tantos % de luz a la población. Es que no hay almuerzo gratis. Si le das la electricidad y las pérdidas son de 45% en EDESTE, lo que le estás es regalando, más los 1.500 millones. Entonces, hay cosas que son de un lado y de otro. Entonces, que el gobierno está subsidiando actualmente con 30.000 millones los combustibles, correcto, es así. También está subsidiando una porción de la electricidad. Dice que el presidente, que entiende que haya inconformidad, porque además durante el verano es que más se consume electricidad. Le decía yo a mi amigo el superintendente de electricidad en alguna ocasión, cuando a mí me tocaba subir la tarifa, yo elegía hacerlo en las épocas frías, por esta misma razón, porque son dos vectores que van en dirección contraria. En esta ocasión van en la misma dirección, mayor consumo, y cuando tienes mayor consumo fácilmente pasas de un nivel, de un bracket, de un nivel que tiene una tarifa, por ejemplo, de 0 a 200 puedes pagar, vamos a suponer, 10 pesos. De 200 a 300 pagas 15 pesos. No es los valores, no tengo en mente, para poner el ejemplo. 4 o 7 y así vamos a suponer. Y de 700 en adelante paga 12 pesos por cada kilovatio. Entonces, por una persona que tiene 699 kilos, puede pagar, anteriormente podía pagar 4.000 pesos y se te pasa a 700, se te mete a 8.000, a 10.000. Entonces, todo eso se da en una circunstancia donde hay apagones, hay insatisfacción de la población por la calidad del servicio de la distribuidora y además un mayor consumo. Y por eso están las quejas. Protecon acaba de acreditar casi 9 millones de pesos a los usuarios. Entonces, yo apoyé ayer lo que decía, digo, porque no puedes cargar, un tuit hice del presidente, decía, tú no le puedes seguir cargando a los usuarios y dejándole el peso pesado a la superintendencia cuando hay una cantidad elevada de pérdidas, de personas que consumen y no la pagan. Esos tienen cero, mientras nosotros nos han subido la luz en un 48% en 4 veces, porque 9 y 9 y 8 y 7, cuando tú lo agregas, noviembre, enero, febrero, marzo, etcétera. Entonces, porque es trimestral, ya van 4 aumentos de 9 o de lo que fuese, depende el rango donde tú estés, a uno le sube más, a otro le sube menos. Entonces, es una circunstancia difícil porque realmente también en verano
Entonces yo creo que aquí ha habido muy buenas intenciones, pero de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Con un verano tan caliente, tan caluroso y como se espera más calor, hay mayor consumo, por supuesto, y más incremento en los precios. No ha habido ajuste de salarios, hay una inflación y este es uno de los mayores aspectos que inciden en la inflación. Combustibles y electricidad están incidiendo. Y es cierto que han cambiado las circunstancias. El petróleo encaramado, ayer lo comentaba, el carbón ya llegó hasta $400. El gas natural está al triple, a 7, casi $8. Por eso, muchos sectores apoyan revisar el pacto. El CONED dice que recomiendan que sea a través de los canales institucionales. Los sindicales dicen que fue con el alza de la tarifa, que con el alza de la tarifa el gobierno se fue por el lado más cómodo. Sí, piedra para los más chiquitos. El trabajo de las distribuidoras es donde se ha fallado. Yo recomendaba iniciar como que con un piloto en la que tienen mayor problema. Por otro lado, el economista de la UAS, Ciriaco Cruz, el rector vicedecano de Economía, que se está en un contexto inflacionario donde muchos servicios públicos registran aumentos y eso indudablemente afecta a la gente de bajos ingresos y específicamente a la población de menores ingresos, que donde estaba el mayor parte de subsidio es lo que se está desmontando. Entonces, de nuevo, la coherencia de las políticas públicas, es verdad que lo dice el pacto. Y yo les decía, miren, para mí el pacto, yo fui de los que estuve incluido en el decreto que dijo Danilo Medina en el 18 por allá, incluyendo los técnicos y especialistas en el pacto. Y yo iba al pacto. Y al final dejé de ir, a mí me van a coger de P. Bueno, total, ponían ahí los intereses, los sectores, y al final, bueno, se aprobó. Y yo decía, para hacer lo que hay que hacer en este país, en la reforma de la industria eléctrica, que la diseñamos nosotros, yo fui de los diseñadores, no hay que hacer pacto ni nada de esa bobería. Una vez el CONED trajo un asesor de Argentina y salió con unas cosas, y yo le dije, es una poesía. Me querían comer, pero como yo soy boca dura, yo nunca me dejé comer. Como le advertí una vez, subiendo a la superintendencia, llegando, iniciando, se acabó la época de la energía barata, porque había estado en Londres y habíamos estado allá y habíamos visto las proyecciones que habían de los combustibles, y el Nacional de entonces me dedicó un editorial y me lo recordaba cada rato. Y yo le decía, PER se mueve. Y como quiera se mueve, dicho y hecho, y así fue. Dicho y hecho, y así fue. Entonces, el problema es ese. Sabemos en que estábamos, entonces era previsible, y si no lo acompañabas con los otros, pierdes de la legitimidad necesaria para que yo me sacrifique mientras tú no lo estás haciendo de la manera equivalente. No es justo, no es de justicia, porque no se ha mejorado la gestión, las pérdidas no han disminuido, los gastos operativos no han bajado. Entonces, dice Circe Armanza, mi amiga Circe de la Asociación de Industria, que el tema debe ser consensuado y que no sea politizado. Bueno, al que le sirva el sayo, que se lo ponga. Que no sea politizado. ¿Quién lo está politizando? Yo no voy a entrar en eso. Usted acaba de oír todas las opiniones que se han dado, que yo he dado, que he leído, y saque usted su conclusión. Si alguien o quizás no ha politizado nadie el tema, o si alguien lo ha politizado, usted extraiga de ahí. Dice, si no transparentamos las tarifas, el gobierno las paga y tenemos un déficit del sector eléctrico que se paga a través de los subsidios. ¿Sí? ¿Cómo se paga el de los combustibles, Circe? Dice Circe, Asociación de Industria de la República Dominicana, no se trataba de un aumento tarifario, sino que se iba a ir desmontando los subsidios, pero al mismo tiempo la reducción de las pérdidas, que es lo que no ha sucedido. Entonces, reducimos los subsidios para el sector eléctrico, para el segmento 0200, y damos subsidios generalizados de los combustibles, que va a parar a la mayor proporción a los segmentos, a los quintiles, quinto, cuarto y quinto, que son los de mayores ingresos. Cápteme a ver si me entiende. Estamos, porque lo dice el pacto eléctrico y porque firmamos una cosa y lo que sea,
reduciendo el subsidio de los consumidores de 0 a 200, que son los de menores ingresos o los que menos afectan el consumo general, se lo estamos transparentando, transfiriendo sus costos reales. Sin embargo, a los consumidores de combustibles a nivel nacional en el país, de los quintiles quinto y cuarto, que son los de mayores ingresos, le estamos subsidiando el combustible. ¿Usted ve? Entonces, así como con los alimentos, ese trasvase de subsidio a un lado y de quitarle a otro, a quien más afecta es al más pequeño, al más chiquito. Y eso de darle LU a la gente, 99%, eso tampoco tiene sentido. Yo lo he dicho y lo he criticado. No tiene lógica, no se puede, porque al final entonces, para que lo paguemos con el aumento de la tarifa, lo que se nos ha ido aumentando, no, mejor no le den luz. Ese recibe 18 horas de luz y no la paga. Bueno, pero no le tenemos que entonces, a ese que no la paga da 24 horas de luz. ¿Por qué? Más subsidio, que ahora me lo quitas a mí. Ve, hay una entrevista al actual ministro de Economía y Planificación que le ha pasado como cuando suben un jugador de AAA a la Grandes Ligas, que lo sacan a batear y ese pitcher le mete una recta 95 por el frente así. ¡Fua! Bienvenido, y lo ponchan con 3 lanzamientos. Le dicen, bienvenido a las Grandes Ligas. Dice él que no sabía que era tan difícil aplicar políticas de calidad. Yo se lo digo de otra manera. Ahorita lo voy a ver. Lo vamos a ver. ¿Ven ustedes cómo le estoy entrelazando una cosa con otra? Yo le digo, gobernar no es fácil. Y se lo voy a demostrar ahorita con unos resultados económicos del presidente Biden y su popularidad. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado y venimos en breve.